Es como que se han creado arquetipos, ¿no? Idolatrados o demonizados también, los hay. Pero arquetipos que no responden a lo de carne y hueso. Y no se comprende, porque la cultura está lejos de preocuparse por eso, no se comprende cuál es la verdadera función que cumplen los padres en la vida. Parecería ser que cumplen el papel de un legado, que son los encargados de legarte algo, ¿no? Legarte una herencia en todo sentido. Pero con eso te están poniendo a la criatura que nace en la condición de un papel en blanco en el que hay que escribir. Cuando es absolutamente todo lo contrario. Quien nace sabiendo lo que tiene que hacer es el que nace. Porque ya nace con un know-how de muchas vidas. Reencarna para dar continuidad a un proyecto de vida que se viene desarrollando por siglos. Claro que al nacer hay una especie de cerado, ¿no? O sea, como que la criatura ante el mundo cuando tiene el primer aliento, hay toda una especie de desorientación, ¿no? Que no sabe dónde está, porque está saliendo del útero materno donde estaba en el paraíso, viviendo una vida de unidad, donde adentro no había divisiones, no había lo interno, lo externo, yo, vos, era todo él. Vivía la experiencia del paraíso, la experiencia de unidad. Entonces, al nacer, entrar en el mundo tridimensional, de repente tiene el gran trauma del nacimiento, que es el sentirse dividido. O sea, hay algo de la epidermis para adentro y toda una experiencia de sus necesidades que están más allá de la epidermis. Como dentro del vientre materno tenía todo, comía, bebía, tenía todo lo tenía ahí, en el líquido amniótico. Pero al nacer, todo lo necesario lo tiene más allá de la epidermis. Sus necesidades básicas, desde el aire que respira hasta otras sustancias y valores necesarios a la vida, están afuera y las tiene que incorporar. Ahora, lo importante es comprender dentro de ese gran desafío qué papel cumplen los padres. Eso la cultura no te lo enseña. Ni siquiera las religiones, si vos querés, al contrario, te santifican la figura parental, el padre como si fuese Dios, el padre del cielo, el padre creador, y la madre como la virgen, como la divinidad femenina. Entonces eso implica una especie de necesidad de adoración hacia los padres, con lo que se colocan en un pedestal y mucho más allá en niveles de jerarquía que la que tiene la criatura. Como que hay dos figuras luminosas, dos figuras divinales, divinas, inalcanzables porque son Dios dentro de la concepción de la criatura, son sus creadores. Y a partir de esa imposición, porque eso se ha creado culturalmente y los padres se encargan de reafirmar esa condición de superioridad ante la criatura que tiene 50 centímetros de altura. Entonces, a partir de ahí se crea una distancia en términos jerárquicos, en términos de capacidad,
la criatura se siente totalmente dependiente de la buena voluntad o de la mala voluntad de lo parental, y eso lo transforma en una persona, en una personita totalmente vulnerable y manejable y programable. O sea que ya la función que están cumpliendo los padres ya de entrada entró por la puerta equivocada y bueno, y salió por la puerta de los fondos. Los padres son apenas, podríamos usar una metáfora del jardinero, ¿no? El jardinero cuya función es cuidar el desarrollo de la rosa o de la flor, pero ya está la semilla antes y esa semilla ya se sabe que va a dar un rosal. Bueno, el jardinero tiene que velar para que ese rosal crezca bien. No va a dar peras, ni duraznos, ni ciruelas, va a dar rosas. ¿Por qué? Porque es una semilla de rosas. Bueno, nosotros también ya nacemos con nuestra promesa de ser, con la promesa de ser que tenemos que llegar a ser, con la arquitectura de nuestro propio destino. Ya nacemos como la semilla, como el árbol ya está dentro de la semilla, como una promesa. Entonces la función que cumplen los padres es muy temporaria, es muy acotada en el tiempo. Básicamente se limitaría a los primeros 7 años en términos de contacto directo, que es la fase lunar, la fase uterina, la fase lunar, es la continuación del vientre materno, es la fase lunar donde todavía los hijos viven bajo la protección paterna, pero no una protección en el sentido de escribirle el libreto para que no se equivoque. Debería ser estar como el jardinero velando por su natural desarrollo. A una criatura, nadie le enseña a una criatura a hablar. Nadie le enseña a una criatura a hablar. Simplemente aprende, solo, escuchando. Escucha el bla, bi, ba. Comienza primero a repetir sonidos, bla, bi, ma, pa, pa. Y ella sola, la criatura, va articulando un lenguaje propio y al final, por sintonía, por escuchar y repetir y responder, va estableciendo ese vínculo dialéctico y aprende a hablar. Nadie le enseña a una criatura a hablar. Tampoco nadie le enseña a una criatura a ser creativo. Vos agarrás una criatura y ponele, ya de cuando empieza a tener cierta capacidad motriz en términos de control motriz, ponele ahí unos papeles en blanco y poner unas pinturitas, colores, y dejarla sola. Entonces, ¿qué pasa? Pues estamos hablando de la madurez. Ningún padre en el mundo horizontal que vivimos tiene conciencia de su verdadera misión como padre. Apenas toman un libreto y le dan continuidad a un libreto cultural. Y bueno, hasta con la mejor de las buenas voluntades, pero lo hacen mal. Los padres son lo que nosotros fuimos en la última existencia. Silencio de misa. Cuando se une el óvulo con el espermatozoide, se recrea el palco de la última existencia del alma encarnante, donde el óvulo, que es la psicología materna, representa el escenario de la vida en que se desarrolló esa individualidad que va a nacer, que va a entrar en esta vida. El óvulo representa el escenario, el mundo que contuvo a esa individualidad en su vida anterior. Y el espermatozoide representa la actitud, la postura que esa individualidad tuvo ante ese mundo en la vida anterior. Entonces, al unirse el óvulo con el espermatozoide, se recrea el escenario de esa última existencia y esa individualidad que encarna
entra al mundo tridimensional como si fuera a través de un espejo. O sea, ese mundo, ese nuevo mundito que se crea al unirse el óvulo con el espermatozoide, actúa como una antena que atrae al alma encarnante que acaba de dejar el escenario de su vida anterior. En los primeros 7 años de vida, que es la fase lunar, el periodo lunar de la existencia, es como una continuidad del útero materno. O sea, los padres son obligados a protegerte porque vos sos una persona absolutamente vulnerable. Cuando naces, imagínate, ni siquiera sabes caminar, no podés caminar todavía, así que imagínate lo indefensa. Entonces, durante esos primeros 7 años, ante un mundo de gigantes, esa criatura chiquitita, 50 centímetros de altura, que después crece un poquito, tiene que ser obviamente contenida dentro de un ámbito familiar, bajo la tutela, la protección, no tutela, sino la protección de los padres que cumplen esa función de velar por el normal desarrollo de esa individualidad que tiene ya un impulso germinal actuando. Hay un impulso germinal en todo ser vivo, que es lo que hace crecer a la persona, en todos los niveles.